Buenas tardes, por favor les voy a pedir que vayamos tomando asiento para ya iniciar la clase. Bueno, agradecemos a todos la participación y concurrencia al curso avanzado. Asimismo, agradecemos la participación de la doctora Patricia Urquieta Crespo. Un poco sobre la carrera de la doctora Patricia Crespo. Es candidata al doctorado en Ciencias del Desarrollo. Cuenta con una maestría en literatura latinoamericana en Convención en Estudios Culturales por la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Cuenta con un diplomado en Administración Pedagógica del CEPIES. Cuenta con un diplomado en el Cruce de Saberes de la ATD Cuarto Mundo de la Universidad Autónoma de México. Es especialista en temas urbanos con énfasis en la interfase urbano-rural, agua, desigualdades urbanas, vivienda social y territorios en conflicto. Fue docente y coordinadora de la maestría en Estudios Sociales, Urbanos y Desarrollo. Fue docente también en el posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo Integral. Es coordinadora del Nodo Bolivia de la red Contesté Territorio y cuenta con bastantes publicaciones en revistas científicas, por lo que le agradecemos, doctora, la participación para continuar el módulo 2. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Para mí es un gusto estar aquí porque yo me siento una persona completamente comprometida con este tema de la escritura académica, ¿no? Creo que nuestra universidad y nuestra práctica profesional como docentes y como estudiantes en el país necesitamos avanzar un poco en esta línea. Así que yo acudo muy feliz a esta invitación para hablar sobre la redacción del artículo científico. No para hacer el taller de escritura, que eso no es posible hacer en un grupo numeroso, y mucho menos en unas pocas horas. Porque, como ustedes van a ver, voy a compartir con ustedes el enfoque sobre esta problemática. Yo la asumo como una problemática que hay que ir superándola, y yo propongo algunas maneras de superar este bloqueo y estos obstáculos que están delante nuestro a la hora de escribir, ¿no? Porque no está en duda nuestro conocimiento, no está en duda las habilidades de las que nos sentimos capaces, pero lo que sí está en observación es cuánto de eso está discutiéndose, está puesto en artículos científicos que estén en debate, ¿no? Es una herramienta que tiene la universidad, que tiene el conocimiento, que sirve para compartir ideas y para debatir y para contrastar posiciones, ideas, sistemas, teorías, pero que cuando no hay el vehículo no está en debate, ¿no? Por lo tanto, nuestra institucionalidad, nuestros contenidos, nuestras currículas pueden estar un poco rezagadas o, en su defecto, pueden estar copiando modelos distintos, que no necesariamente están reflejando nuestras preocupaciones o nuestra problemática. Entonces, lo que yo voy a hacer a continuación con ustedes, lo que me he comprometido a hacer en estas horas dedicadas al artículo científico, es hablar sobre el artículo científico y tratar de motivar y compartir con ustedes este enfoque. ¿A qué me refiero? Así que arranco. Vamos a tener 3 presentaciones. Yo les explico ahora cómo planteo. Fíjense, la comunicación académica a través del artículo científico. El artículo científico es uno de los formatos, uno de los géneros para la comunicación científica. Lo que yo quisiera aquí compartir como idea general es que la comunicación hasta ahora, ¿no?, el vehículo privilegiado para comunicar en el mundo científico es el artículo académico. Y vamos a ver por qué no es el libro. Muchos de nosotros aspiramos y coronamos con un libro, pero probablemente no es el mejor vehículo de comunicación el libro, por su extensión simplemente, ¿no? O porque mi colega piensa que ese es el tema, o sea, uno piensa que ese es el tema del colega, ¿no? Y no siempre se establece. Dado el volumen, el artículo suele ser mucho más comunicativo. Hoy tengo más posibilidades de ser leída si escribo un artículo. En realidad, digamos, nosotros hemos
concebido el libro como algo superior al artículo. Por lo tanto, aspiramos a escribir libros, nos olvidamos o dejamos en segundo lugar el artículo académico. Entonces, yo voy a volver persistentemente en estas horas a esta noción, la comunicación académica a través del artículo científico. En este módulo, ustedes tienen que ver la redacción del artículo científico. ¿Qué vamos a hacer? Hablar de un poco de los componentes de ese artículo, de la importancia del artículo, que es lo que decía hace 2 minutos, de las técnicas para escribir, qué técnicas existen, cómo se hace, qué hay que sobrepasar, qué son esos elementos, los requisitos, ¿no? Qué se tiene que saber, qué se tiene que hacer para publicar un artículo científico, pero sobre todo vamos a ver los obstáculos, ¿no? Para ver, ojalá, en el futuro, ustedes, conociendo esos obstáculos y ojalá identificándose con algunos de ellos, puedan estar con mayor disponibilidad para la formación en el artículo científico, ¿no? Entonces, el enfoque es la construcción de capacidades a través de la reflexión e identificación de problemas y obstáculos. En la psicología, ¿no? Si no hay demanda y si no hay admisión, no hay cura, ¿no? Si es que, o sea, yo puedo ver claramente el problema de mi hijo y veo que necesita necesita sacar fuera del ámbito familiar la problemática y hablar con una persona profesional, ¿no? Que le pueda ayudar. Pero si mi hijo no quiere, yo puedo querer, pero si no quiere no va a haber solución, ¿no? Y en el problema, en el matrimonio, en el problema de pareja, podemos seguir patinando 80 años sobre un mismo problema si una u otra no admite un poco que algo falla. Entonces, ese es mi enfoque. La idea es que esta construcción de capacidades, hay técnicas, hay libros, ustedes no necesitan, o sea, pueden entrar al chat GPT, esta vaina, pueden pinchar el internet y van a encontrar técnicas, cómo mejorar la redacción, cuáles son los componentes, ¿no? Pero no es un asunto de técnica solamente, ¿no? Considero yo que tiene que ver, esta construcción de capacidades tiene que ver con la reflexión y la identificación de problemas y obstáculos. Ese es el enfoque. Es siempre importante, vamos a estar 6 horas juntos, hoy día 3 horas y media, el próximo jueves otras 3 horas y media, saber desde dónde habla esta señora, con qué enfoque quiere plantearnos, ¿no? sus contenidos. Entonces, tenemos esta primera sesión hoy, la sesión 1, para hablar de la escritura académica. Vamos a hablar del discurso académico, del contexto académico, de la intertextualidad, de los temores. En una segunda presentación vamos a ver la problemática del proceso y de la experiencia de escribir. Y allí vamos a ver la escritura como un problema o el problema de escribir. Rodeos, redundancia, escalonamiento, la no presencia de la voz activa, el verbo que no termina de aparecer cuando escribimos, la acción, ¿no? Problemas de sintaxis, lógica en ese proceso de redacción, y vamos a ver cómo leer para escribir es un solo proceso cognitivo. La escritura, el pensamiento y la lectura son un solo proceso cognitivo que la escuela no los ha separado. Nosotros venimos de un tipo de modelo de escuela que ha separado el proceso cognitivo, ¿no? Entonces nos hemos vuelto un poco expertos en leer, acumular, ¿no? Y un poco muy tímidos el rato de escribir. Por lo tanto, nuestro pensamiento no está fluyendo, digamos, no es fluido entre la escritura y la lectura. Y no es por falta de lectura. Muchos de nosotros hemos leído mucho, ¿no? Pero no estamos pudiendo hacer ese fluido entre el pensamiento, la escritura y la lectura, que según pedagogos, semiólogos, etcétera, es un solo proceso cognitivo. Y por eso la propuesta, el último pedacito de la tarde, vamos a ver este paso de la escritura elaborativa, que nos preparamos, leemos, tomamos apuntes, resúmenes, etcétera, hacia una escritura comunicativa, que es lo que quisiéramos hacer, ¿no? Y la siguiente sesión es en la que vamos a ver ya la estructura de ese artículo científico, de ese artículo académico, las partes materiales que tiene un artículo, ¿no? Las características discursivas, los recursos gráficos que son muy importantes, y en este curso lo que vamos a ver en estas horas es
la relación muy profunda entre fondo y forma. ¿Sí? Ese es mi enfoque, eso es lo que yo voy a transmitir. El fondo y la forma hace mucho al fondo. Así que no es, digamos, la historia que las ideas están muy bien, no siempre está bien redactado, no, las ideas si no están bien redactadas no van a pasar, ¿no? O sea que yo puedo ser una genia, pero si no logro oralmente, y aquí decir cosas muy interesantes, captar la atención de todos ustedes, pero si cuando tengo que usar el vehículo de la escritura no logro transmitir eso, entonces necesitamos estar presencialmente siempre, y no es la realidad. Entonces vamos a ver la relación entre fondo y forma. Y ya como técnicas, como herramientas, ver la cita y la paráfrasis. Eso es muy importante porque tenemos una elevadísima práctica de plagio. Parte de ese plagio es voluntario, manuco, complicado, ¿no? Sabiendo, digamos que me apuro y plagio, puro y duro, cada vez hay más aplicaciones para captar el plagio, pero también hay un elevadísimo plagio involuntario, que significa no saber citar. O sea, hay plagio por no saber manejar la herramienta de la paráfrasis, la cita. Entonces, ese llamamos el plagio involuntario. Pero nuestra práctica profesional está llena de plagio, eso es seguro. Y finalmente, formatos de referenciación, típicamente el APA, que es el que más se usa, y otras normas editoriales. Y finalmente nos vamos a ir en la última hora del próximo jueves con un ejercicio, o sea, una idea compartida de planificación de la escritura académica, de un proyectito de escritura, ¿no? Que es una cosa, no se parece a un perfil de tesis ni mucho menos. Es más bien una escalerita ¿no? que nos permita organizar y de aquí en adelante, cuando yo me plantee un proyecto de escritura, saber que necesito 3 argumentos. 1, 2, 3, para escribir. O sea, 3 cosas tengo que poder decir principalmente. ¿Cómo las desarrolle? Está bien, ¿no? Una escaleta, así simple, con 3 argumentos, 3 ideas. Suena muy sencillo, pero puede ser un ejercicio muy interesante tener 3 fuertes argumentos, fuertes ideas, que pueden salir de la teoría o no, pero tener 3 ideas propias, únicas, y que las desarrolle de manera coherente, ¿no? Que no se mezclen entre las 3, que no se pisen, que no se repitan. No es tan fácil tener 3 argumentos bien plantados. Ese es un plan de escritura. ¿Hasta ahí queremos llegar? ¿No puedo pasar? Creo que lo voy a parar. Ahí está. Bien, voy a arrancar con la primera parte. Terminamos estas 9 diapositivas y podemos tal vez servirnos un cafecito. Si quieren, si todavía estamos, volvemos a nuestras mesas con el cafecito y seguimos, arrancamos un poquito más. Y cuando estén medio más cansados, cualquiera de ustedes también me puede decir y hacemos una pausa. Abrimos la puerta y descansamos unos 10 minutos. Porque de aquí a las 6 es largo. Ok, entonces, hablar de la redacción científica, del artículo científico, es muy importante contextualizar para hablar del artículo científico. Porque somos todos parte de un contexto académico. Ese contexto académico es esa comunidad que está formada por estudiantes, docentes, investigadores, investigadoras. Todos actuamos y nos desplegamos en un espacio académico. Así que en esta noción de contexto académico, la comunidad la formamos no solamente los docentes, que estamos un poquito mejor parqueados, también los estudiantes. Y en el mundo de la escritura es súper importante, porque los profesores somos la referencia de los estudiantes, somos el modelo, somos el ejemplo. Escribir es un mandato, es urgente, es una obligación, porque también queremos que los alumnos escriban, pero además nos leen y nos van a leer. Así que en términos de escritura académica, o sea, nos debemos muchísimo a los estudiantes. Y vamos a ser evaluados por los estudiantes. Entonces, es una comunidad. Y es muy importante porque todo lo que se hace público busca un público. Porque si yo no quisiera publicar alguna idea, no estaría pensando en hacer un artículo científico, ¿no? Es
el acto de escribir un artículo es un acto público, es mi decisión. Como de cualquier literato que agarra su poema, si lo escribe íntimamente y lo escribe para él, para sí mismo, para su enamorada, etc. Pero cuando lo publica es un acto público. Quiere tener lectores, quiere ser leído el poeta o el novelista. La persona académica, la académica o el académico que publica quiere ser leído. Por lo tanto, está escribiendo para alguien más. Entonces, en ese sentido, la comunidad académica es súper importante. Porque uno se pregunta, ¿para quién estoy escribiendo? La academia es, por supuesto, un mundo con jerarquías. Es como cualquier otro conjunto de... como toda la vida, ¿no? Es un mundo de jerarquías y es un mundo de poder, como todas las relaciones. Esto es bien importante, aunque también es importante saber que hay rendijas, o sea, que hay maneras de zafar a veces de esos poderes que no siempre son positivos. ¿Por qué decimos esto? Porque es bien importante tener claro que es un mundo de competencia la academia. O sea, los colegas, las colegas, estamos en competencia, porque hay ciertos lugares donde uno quiere llegar. Y lamentablemente, en un sistema universitario meritocrático, o sea, las publicaciones suelen ser. Yo diría que en Bolivia estamos un poquito mejor, pero un poquito más allá. Chile, Brasil, México, la carrera meritocrática, la cantidad de citas que tengo que tener, la cantidad de artículos, la cantidad de fuentes que tengo que citar, fuentes dobles, fuentes triples, ¿no? Nuestros artículos entran a unas maquinitas que dicen, este artículo vale 4 puntos, este que tiene altas citas dobles vale 4.50, 3 artículos son 2 puntos, 2 puntos, 4 puntos, 50 puntos son, entonces, escala 2 de investigador. Es terrible la academia latinoamericana, es terrible. Yo hallo que en Bolivia no estamos tan rayados, pero que es bueno, es debido a falta de institucionalidad, procesos informales, otra problemática. Pero esa manera de ser precaria nuestra tiene sus ventajas. O sea, la escritura hoy día está súper mediada por esta competencia. Entonces es bien importante saber eso, porque el deseo de ustedes de tener una revista, de tener publicaciones indexadas, tiene que ver con querer entrar a esa autopista, ¿no? Y esa es una discusión interesante, porque entrar a esa autopista es también entrar a ese tipo de competencia y tiene ese tipo de exigencia. El destino en los espacios académicos, como acabo de decir, puede depender de la habilidad para escribir o no. Hay gente que pierde su nivel porque no ha cumplido con la cantidad de artículos que debe haber hecho este año, por ejemplo, ¿no? Entonces, la academia está así, es así. La academia tiene maneras y procedimientos propios, reglas implícitas, reglas explícitas. Todo eso no es una novedad para ustedes, pero es importante describir esas características como características de ese contexto académico para el cual escribimos y desde el cual escribimos. Ese es el contexto académico. Pero además hay un discurso académico. El discurso que utilizamos en nuestros hogares no tiene nada de académico, ¿no es cierto? Es otro tipo, tiene otras necesidades, tiene otras fuentes, tiene otros receptores y aquello que hablamos, digamos, a nivel doméstico, a nivel familiar, tiene otras funciones como discurso. El discurso académico, por lo tanto, tiene sus propias funciones. Está dirigido a una comunidad científica, este contexto del que acabamos de hablar. Está dirigido a esa comunidad. Plantea una forma rigurosamente elaborada que exige observar normas. Claro, el artículo tiene un montón de... O sea, hay una normativa para escribir. Tiene que tener textualidad, tiene que tener referencias bibliográficas, etc. A través de la descripción, clasificación y explicación, construye un sistema de ideas que quiere comunicar. No hay nada de esto que se publique que no quiera comunicar. Si yo no quisiera comunicar, no publico. ¿No? En el contexto académico, en el ámbito académico de ese que hemos hablado, los apuntes son un material. Lo que habla, la oralidad, las conferencias son una materialidad del contexto académico y del discurso académico. Por eso es que suele suceder que muere un conferencista, un profesor muy querido, muy apreciado, muy valorado, y sus alumnos juntan apuntes
y hacen una publicación póstuma, ¿no? Le dan cuerpo, le dan forma al discurso académico, porque el profesor estaba trabajando en una teoría, ¿no? Que estaba revisando su última posición. Y lo que el profesor hablaba está en los apuntes de los alumnos. Y se juntan y crean y pueden hacer una publicación póstuma de ese profesor, que estaba en media elaboración de algo, ¿no? Todo ese material es material del contexto académico. Por lo tanto, el discurso académico es también oral, acabo de decir, lo que acabo de decir, oral o escrito, ¿no? Aunque la mayor parte de esos actos de comunicación se realizan a través de textos. La Anna Teberovsky dice, el acto de comunicación es un acto de comunicación que tiene la finalidad de convencer a la comunidad académica del estatuto factual de sus resultados y persuadir de la validez de sus argumentos. El artículo académico tiene esa doble función. Quiere convencer y quiere persuadir. Por eso es que vamos a decir, la escritura académica debe ser persuasiva. O sea, hay que escribir para persuadir. O sea, tengo que lograr que mi colega me lea, no solamente que lea, que entienda y ojalá establezca un diálogo conmigo. Porque si no, ¿para qué publico? Y estaría muy bien que no esté de acuerdo conmigo. Me daría full gasolina que así sea. Claro, estaría genial que no esté de acuerdo. Que haya un montón de gente que lea y que diga, respecto de la última publicación de Martínez, ¿no? Encontramos que esto no está tomado en cuenta, no hay esto, no hay esto. Sería genial, porque esa comunidad estaría en plena discusión. Así que persuadir no es que piense igual que yo. Persuadir sería que le interese lo que he publicado, que le parezca interesante. Y para que le parezca interesante tiene que haber una coherencia interna. Por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes, que compran con mucha atención un libro, una novela, un libro cualquiera, y si en las primeras 2 páginas está llena de errores ortográficos, yo no sigo la lectura, no sé ustedes. Pero inmediatamente dice uno, qué mal escribe esta persona, qué ha pasado, y no tengo más interés. Porque, bueno, y ahí hay un problema editorial. Yo les animo a todos ustedes a siempre pasar hasta el primer capítulo del texto. Porque a veces, en la elaboración, lo que se llama la producción del libro, lo último que se prepara es la presentación. Esa presentación llega tarde, la última noche, corriendo a la imprenta, y ya no pasa por el editor, por la editora. Yo soy editor. Y es siempre la pelea. Yo quiero leer todo lo que se va, porque también yo quedo mal. O sea, me he pasado horas de horas con el cuerpo. Pero quieren meter, no, eso es una paginita nomás, la presentación de introducción, son 2 paginitas, tranquis. Y la quieren meter a la imprenta. Y ahí hay una cantidad de errores que desmerece el trabajo de la autora, del autor y del editor. Esa es una mala práctica de la producción del libro. Muchas veces. Entonces hay que pasar de la presentación. Hay que pasar las primeras paginitas y darle un chance a la persona a leer un poco más. Bueno. Pero ahí están los 2 términos, convencer y persuadir. Quiero persuadir de la validez de mis argumentos. Quiero convencer a esa comunidad de que esto que yo estoy diciendo es el último libro, es el trabajo de campo que he hecho, los conflictos, sí, eso era el 2015, pero el 2019, donde yo he ido y he hecho ya entrevistas, quiero convencer y persuadir. Esa es la fuerza de un artículo académico. Ese es el objetivo. Bueno, ¿cómo convencemos, cómo vivimos ese acto de comunicación? Generalmente de forma escrita y publicada. Porque sí, yo ahora puedo seguir hablando un rato más, puedo elevar un poco la voz, vendrán unas cuantas personas más, ¿no? Además, si sale más música, hay elementos, yo puedo traer gente aquí. Pero eso tiene un límite, son 3 horas. Puedo aprenderme un buen discurso rápido, puedo convencer a 40, 50 personas con alguna habilidad. Pero eso no se compara con escribir esto, la cantidad de gente que me va a leer. Entonces es limitada, si no está escrita, esa capacidad de persuasión. Entonces, ¿cómo lo hacemos generalmente? De manera escrita
y publicada, porque si tengo eso escrito en mi casa tampoco sirve. Si lo tengo en borrador hace 20 años, no sirve. Profesor, ¿Sí? no me convence. A ver. No me convence. No, en esta parte que dice acto de comunicación, por ejemplo, acá dice, ¿no es cierto?, convencer a la comunidad científica. Un poco no estoy de acuerdo. ¿Por qué razones? Porque está escribiendo en un artículo científico una parte de una realidad. Y esa parte de la realidad en mi artículo científico coyunturalmente sí tiene validez. Mañana puede cambiar. Y yo no puedo convencer algo que hoy sirve y mañana ya no va a servir. Entonces, ahí quisiera que me explique, porque si bien en un artículo científico hacemos un estudio profundo de una parte de la realidad y explicamos una realidad, no creo que sea para convencerle a otro. Es que no estamos hablando de la verdad, estamos hablando de convencer de lo que dice mi artículo. Y eso simplemente tiene que ver con cuán argumentado está, y ese es un tema de escritura. Pero todos sabemos, y sabemos esto a la par de Popper y a la par de Kuhn, ¿no?, del paradigma científico. Sabemos que eso tiene una validez, mientras la comunidad científica le dé esa validez. Pero gracias a la escritura va a venir otro elemento y va a poder quebrar ese paradigma hasta que se forme otro alrededor de un nuevo modelo, un nuevo planteamiento que haya logrado convencer a la comunidad científica de su estatuto factual. O sea, de que por aquí va. Entonces, nuevamente, porque ahora le doy la palabra, nuevamente se reorganiza la comunidad científica alrededor de este nuevo paradigma, de esta nueva teoría, ¿no? Y después eso va a volver a quebrarse y va a ir por otro, se va a tomar otra forma, ¿no? Eso nos dice Kuhn, el paradigma científico. Entonces, claro que no es importante esa noción de temporalidad, porque no se trata de una verdad última, esto no es filosofía. ¿Okay? Diga. Sí, doctora. Cuando dice acto de comunicación, se refiere a la biunivocidad que hay en el mensaje. En este caso, estaríamos hablando de una respuesta, no sé si inmediata, pero finalmente respuesta al mensaje emitido. Esto no está de acuerdo, sino que se refiere al fenómeno de ambos, en ambos sentidos. De ser leído. Claro, en tanto y en cuanto no solamente sea en un solo sentido que se dio la información. ¿No? Gracias. Con ese aporte nos dice nuestro compañero que efectivamente comunicar es poder ser leído. Todo acto es público y es comunicante si es que hay ese intercambio. Eso es lo que aspira una publicación, a tener un intercambio, a hacer reaccionar, ¿no? Esa es la función del artículo académico. No es que es completamente distinto a simplemente publicar. Porque publicar por tener el libro, con mis propios medios, etc., lo que yo puedo hacer es como llenarme un poco de prestigio, ¿no? Decir, he publicado, llenar, cumplir un deseo. Pero el acto comunicacional viene a ser cuando ese objeto, ese artículo, está siendo leído y hablado y discutido. Entonces, estamos fuera de un régimen de verdad, discutiendo todo esto. El conocimiento científico dice, debe difundirse, divulgarse, ponerse a prueba, lograr adhesión, aspira a ser hegemónico, porque quiere ser paradigma, pero es momentánea esa hegemonía, y quiere tener estatuto de verdad o veracidad, quiere decir, ah, sí, quiere adhesión. Estamos hablando de que pueda ser una teoría, un paradigma, ¿no? Nuestros artículos pueden no aspirar a eso, pueden simplemente aspirar a comunicar lo que he encontrado en mi tesis. O sea, los hallazgos de mi tesis doctoral, de mi tesis de maestría, de mi tesis de pregrado, las lecturas últimas que he hecho como docente. O sea, en esta materia, ¿no?, la actualidad de esta materia es esto. O lo que venimos discutiendo respecto a la coyuntura política, la situación en Bolivia de las leyes, no sé. Yo puedo tener algo que decir, por eso voy a publicar, por eso voy a escribir, porque tengo algo que decir. Este es otro rasgo muy importante de un texto académico, la intertextualidad. Un texto cualquiera es intertextual.